de entender que el reino de Dios no es algo estático, ¿cierto? Eso también simboliza que el reino de Dios no es nada estático. El reino de Dios siempre está en movimiento, ¿cierto, Antonella? Siempre está en movimiento, siempre está moviéndose de un lado para otro. Dios siempre nos tiene moviéndonos, y sobre todo cuando Dios está dándonos instrucciones, cuando Dios está hablando a nuestro corazón. Yo quiero esta noche compartir una palabra. El tema de esta noche se llama, a ver, ¿quién me ayuda? Puerta de acceso, puerta de acceso. Pero antes de entrar en la palabra, yo quiero compartirles algo. Resulta que mi esposo y yo cumplimos este año 17 años de casados. Este año en julio, el 4 de julio, fue nuestro número 17. Pero yo sé que ya muchos saben que ese mismo día nació ¿quién? Mi nieto. Mi nieto. Entonces, el hijo de John, mi nieto. Entonces se nos robó el protagonismo, ¿cierto? Nosotros siempre hemos planeado, siempre celebramos el día del aniversario, a excepción del año pasado y porque el año pasado pues todos estábamos en función del nacimiento de Tiago y claramente ahora en función de su primer año. Entonces, bueno, pero mi esposo y yo dijimos, no, nosotros tenemos que igual celebrar. Entonces a los días nos pegamos una voladita, ¿cierto? Y nos fuimos como a pasear los dos y nos fuimos por allá para un lugar que a nosotros nos gusta muchísimo. Y en ese lugar, nosotros tenemos una cabaña, un lugar grande que normalmente en semana casi pues no encuentra gente porque es como un lugar más bien como privado. Pero cuando llegamos, oh sorpresa, sí habían como grupos de personas. Pero en la sesión que nos tocó a nosotros, en el lado que nos tocó a nosotros por allá atrás, estaba como súper solo, había una cabaña y al lado de la cabaña había una piscina solo para nosotros. Y entonces nosotros, wow, la piscina está sola, hay muchas piscinas, habían varias piscinas allá, eso es un hostal, y entonces en las otras sí había gente, pero en esa piscina no había nadie. Entonces mi esposo y yo, no, genial, perfecto para nosotros dos, nos cambiamos, nos fuimos para la piscina, pero resulta que la piscina era como tenía todo su espacio, sillas, de todo, y tenía una puerta acá por un lado, donde tenía acceso por un lado, y tenía una puerta por acá por el otro lado. Entonces a nosotros se nos ocurrió una gran idea. Dijimos, bueno, pongámosle como que cerremos las dos puertas, cosa que cuando la gente venga, piense que eso está privado para nosotros. Yo no sé si eso estuvo bien o mal, pero lo hicimos. Entonces dije, perfecto. Y efectivamente, le pusimos pues el candadito a las dos puertas. Obviamente la gente podía entrar, ¿cierto? Podía ver, y comenzó gente a llegar. Y cuando llegaban y veían la puerta, pues se devolvían. O sea, apenas nos miraban y venía gente por este lado y gente por el otro lado. Está funcionando. Buenísimo. Y bueno, de verdad, muchas personas se devolvieron y no entraron. ¿Y por qué les quiero contar eso? Porque ese día, a través de esto, Dios me comenzó a hablar. Y Dios me hablaba, voy a hacerme para acá porque es que siento a Laura y a Erika detrás mío. Entonces, y Dios me hablaba de que cuántas veces tú tienes acceso a una puerta, a una bendición de Dios, pero tú ni siquiera la estás abriendo, porque tú crees que esa puerta no hay acceso para ti. Y el Señor me hablaba que así como muchas de esas personas, ellas habían podido ir y abrir la puerta, no iba a pasar absolutamente nada, tenían el mismo acceso a la piscina igual que nosotros, pero ellos al ver la puerta cerrada no se atrevieron a abrirla. Y muchas veces en tu vida ha pasado eso. Hay puertas que Dios ya tiene listas para ti. Hay proyectos que Dios ha puesto en tu corazón y Dios ya los tiene listos, pero tú dices, no, yo no puedo abrir esa puerta, o Dios no me ha permitido abrir esa puerta. A veces espiritualizamos cosas y no entendemos que Dios está abriendo puertas para nuestra vida. Y hay puertas que ya están con acceso, pero nosotros seguimos en qué? A veces en las puertas del pasado, en lo que ya pasó, en la situación que sucedió, en lo que me hicieron, en lo que no me dijeron, en lo que no me dieron, en lo que no se dio, en lo que no sucedió, y nos quedamos como anclados a esas puertas del pasado, y se nos olvida que hay puertas delante nuevas de parte de Dios. Yo quiero hoy ponerte un poquito en contexto con la palabra, para que tú comiences a meditar cuál es esa puerta de acceso que Dios tiene para ti.
y que esta noche tú te puedas ir con una claridad de lo que Dios quiere hacer en tu vida en este nuevo tiempo. Una puerta cumple dos funciones básicas, antes de que vamos a la palabra. Una puerta cumple dos funciones básicas. Una es que cierra una etapa, ¿cierto? Hablando simbólicamente, cierra una etapa, es decir, lo que queda atrás, y da acceso a una nueva dimensión. Entonces, simbólicamente, una puerta significa eso, o tú cierras la puerta, porque hay puertas que han estado abiertas que a ti no te convienen, que no han sido de bendición para tu vida, y que tú necesitas cerrar la puerta. Pero cuando abres una nueva puerta de parte de Dios, eso te da acceso a estar en una nueva dimensión. ¿De qué? De su propósito, de su libertad, de lo que Él quiere hacer contigo, de sus sueños, de esas bendiciones que vienen de parte de Él. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículos, voy a leerlos. Yo lo voy a leer acá, en una versión que creo que no la encuentran allí, que es una versión en inglés, Message, que obviamente voy a leer la traducción. Apocalipsis 3, 7 al 9 dice, escribe eso, así que póngame mucho cuidado porque no creo que Julián la encuentre ahí, ¿cierto que no? Entonces pónganme mucha atención, es para que no estemos leyendo dos cosas distintas. Escribe esto a Filadelfia, el ángel de la iglesia, el santo, el verdadero, la llave de David en su mano, que abre puertas que nadie puede cerrar y que nadie puede abrir. Versículo 8. Veo que has hecho ahora, veo lo que has hecho, ahora mira lo que yo he hecho. He abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Sé que no tienes mucha fuerza, usaste lo que tenías para guardar mi palabra, no me negaste en los momentos difíciles. Y mira cómo tomo a los que se dicen verdaderos creyentes, pero no lo son, a los impostores que pertenecen al club de Satanás. Mira cómo les quito sus pretensiones y se ven obligados a reconocer que a ti te aman. Amén. Aquí un poco de contexto, ¿cierto? Esta era una palabra que se estaba dando a la iglesia de Filadelfia. Y era una palabra con un propósito estratégico en ese momento, porque esa iglesia, en el lugar que estaba ubicada, daba como acceso a la parte oriente, ¿cierto? Entonces por allí era como una entrada muy comercial. Había la entrada del comercio, la parte cultural, ¿cierto? Entonces para ellos este tema de puertas era literalmente, ellos estaban viéndolo geográficamente, ¿cierto? Ese era como el contexto. Pero Filadelfia también había sido una ciudad, me parecía interesante esto porque justo con lo de Venezuela, pues claro, lo tenemos muy fresco. Era una ciudad que había vivido terremoto y había sido destruida en tiempos antiguos. Entonces ese pueblo era un pueblo que había estado devastado y había entendido que habían vivido cosas muy difíciles. Es decir, era un pueblo que estaba viviendo una situación muy frágil, ¿sí? Que se sentía un poco débil. Entonces, en este contexto, cuando aquí dice que Jesús presenta como el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, se estaba refiriendo a Isaías 22:22, que hablaba de esa puerta que tenía, esa llave que tenía David para abrir y para cerrar puertas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el contexto aquí? Había una promesa que Dios le estaba dando a esta iglesia de que ellos tenían esa puerta que Dios ya había abierto. Y era una puerta de acceso, una puerta de bendición. Pero yo quiero que tú medites en esta noche cuáles son las puertas que quizás tú no has visto que ya están abiertas para ti. Muchas veces hablamos de las puertas que hay que cerrar, ¿cierto? Hablamos mucho de las puertas que hay que cerrar, hablamos mucho de las cosas que no están bien en nuestra vida, pero pocas veces hablamos de la puerta que Dios está poniendo delante de nosotros. ¿Cuál es esa puerta que ya está allí y que Dios quiere que tú comiences a abrirla porque es Dios el que está diciendo, esta es la puerta? Yo creo que a veces en nuestra vida nos pasa que intentamos abrir muchas puertas y cuando yo digo eso es como que intentamos hacer muchas cosas en nuestras propias fuerzas. Como que intentamos, yo no sé cuántos, por ejemplo, un empleo, entonces usted toca la puerta acá, toca la puerta allá, toca la puerta en un lado, toca la puerta en otro lado.
o está un proyecto, usted necesita que ese proyecto sea exitoso, y usted utiliza una estrategia o utiliza la otra, o en su familia, ¿qué está pasando en tu familia? Entonces, tú puedes poner esto en el contexto de lo que estás viviendo. Y puede ser que en esta noche Dios te esté diciendo, yo la puerta, yo ya la puse allí delante, pero tú no la has visto. Pero tú no te has dado cuenta cuál es la puerta que yo tengo delante. A veces nos aferramos a esas puertas del pasado. Nos aferramos a esas maneras de hacer las cosas como ya sabemos. Por eso hoy cuando yo decía, bueno, organicemos diferente, era comenzar a pensar distinto, ¿cierto? A veces nos acostumbramos a hacer las cosas de una misma manera y entonces perdemos de vista lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Perdemos de vista la bendición que Dios tiene para nosotros. No entendemos que Dios tiene una bendición que ya la ha puesto delante de nosotros. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Pero cuando tú te vas a buscar un poquito desde el original, esa palabra, la que enriquece y no añade tristeza, está diciendo no añade aflicción, no añade dolor, no añade peso, no añade carga. Es decir, no trae consigo algo que te va a quitar la paz, sino que por el contrario te va a enriquecer en todas las cosas. Es decir, que esa puerta que Dios tiene abierta delante tuyo quizás es la puerta que tú nunca has considerado. De pronto es la puerta que tú nunca has visto porque has estado con ceguera espiritual. De pronto es la forma en la que Dios te está diciendo, como lo has estado haciendo, no es. Hay algo diferente para ti. Y yo creo que también cuando en la palabra se habla de las llaves, porque hablaba de la llave de David, esa llave también habla de la autoridad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. A veces olvidamos que tú y yo tenemos una autoridad que ya Él nos dio y estamos esperando a que nos den una autoridad. Y estamos esperando a que de pronto Dios nos bendiga, a que Dios haga algo por nosotros. Pero perdemos de vista que realmente Dios ya te dio la autoridad a ti. Lo que tú necesitas es ejercerla. Lo que tú necesitas es mover esa llave, abrir esa llave o abrir esa puerta. Porque la autoridad ya está delegada y está entregada para tu vida. ¿Cuál es esa autoridad que tú todavía no estás ejerciendo en tu vida? Que tú sigues diciendo, es que si Dios me diera esto, es que si Dios me ayudara, resulta que Dios ya te está ayudando. Dios ya te dio la autoridad. Pero somos a veces hombres y mujeres que no ejercemos la autoridad. La autoridad de Dios se ejerce a través de la oración. No hay una forma más eficaz que la oración, donde tú en la oración, y yo hablo de una oración con autoridad, no estoy hablando de una oración cualquiera, hablo de esa oración donde tú tomas la autoridad y la posición. Yo hoy estaba hablando con mis hijas algo de eso, de lo que es la posición. Y yo les decía, es que uno tiene que tomar posición. Y a veces la gente no toma la posición, esa posición que ya Dios te entregó y que tú necesitas tomarla delante de la presencia de Dios y decir, Señor, yo necesito, yo declaro esto y yo creo esto porque tú lo dijiste, porque tú ya lo hablaste. Y yo declaro que esa puerta de acceso se abre. Así que esas puertas que Dios abre, necesita que se quite el temor de nuestra vida, el miedo. Yo creo que hay muchas personas que hay puertas que no han abierto porque le dan temor, porque les da miedo, porque les da miedo hacer las cosas diferentes, porque les da miedo hacer cosas nuevas para Dios, porque les da miedo hacer las cosas como ellos no saben. Y eso saben que requiere dependencia de Dios. Porque cuando nosotros vamos a hacer algo que se nos sale como de lo que ya manejamos, yo no sé, el grupo Alabanza cómo se sintió. ¿Se sintieron bien o un poquito incómodos, la verdad? Raro, dijo Eric. Sebas, normal, bueno, raro, a uno raro, otro normal. Pero es que a veces, ¿cierto? ¿Por qué les pregunto? Porque a veces pasa eso. Decimos, vamos a hacer las cosas distinto y yo no sé, pierdo el control de lo que yo ya sé hacer. Pero Dios, ¿qué quiere? Que tú le entregues el control a Él para poder que Él tome la autoridad y tú puedas hacer lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Entonces,
Cuando abrimos la puerta que nos da acceso a la bendición, definitivamente muchas otras puertas se van a tener que cerrar. Hay gente que no quiere cerrar la puerta a amistades que no le convienen. Pero es que tú tienes que abrir una nueva puerta, voy a decir un ejemplo, tú tienes que abrir una nueva puerta a nuevas relaciones, tú tienes que tener amigos que te edifiquen, personas que te ayuden en la madurez espiritual, que te ayuden en el crecimiento, y tú sigues con las puertas viejas del pasado. ¿Cómo tú vas a abrir esa puerta nueva si tú sigues acá con las puertas viejas del pasado? Si tú sigues anhelando esas mismas relaciones de antes. Y tú intentas a veces caminar en el reino de Dios, pero como que venga yo camino con el mundo y con el reino al mismo tiempo, y resulta que no funciona. En el reino de Dios no funciona así, porque Dios siempre quiere llevarnos a otro nivel con Él. Y para llevarnos a otro nivel con Él, seguramente hay puertas que vas a tener que cerrar, hay cosas que vas a tener que soltar. Yo creo que en mi vida yo he experimentado que yo nunca he podido lograr varias cosas, o sea, como que yo diga, yo quiero todo esto y las manos ocupadas con un montón de cosas. No es posible. Un día tú tienes que decirle a Dios que sí, a ese proyecto, o a esa familia, o a ese paso de obediencia, y a otras cosas le vas a tener que decir que no. Porque no hay manera de poder hacer todo al mismo tiempo. No hay manera de decir que sí a todo y que podamos ver y experimentar la bendición de Dios. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando yo ya estaba sirviéndole al Señor, y yo seguía haciendo otro tipo de negocios y hacía cosas por buscar dinero, por buscar fuentes de dinero, fuentes de recursos. Y recuerdo que un día me cansé. Un día me cansé de intentar en mis fuerzas y entendí que Dios me estaba haciendo un llamado totalmente distinto. Y yo ahora no hago nada que no tenga que ver con el llamado de Dios. Eso no quiere decir que no sea productiva, claramente, soy productiva. Es decir, hago otras cosas que representan ingresos, pero siempre está apuntando al llamado que Dios ha hecho sobre mi vida. Porque tuve que decirle que no a muchas cosas buenas. Y así hoy me propongan un super negocio, el más millonario, el super, pero si no tiene que ver con mi llamado y con mi propósito, pues yo ni siquiera lo tengo que pensar. Hoy no tengo que pensar, hoy no lo tengo que dudar. Ahora años sí lo dudaba todavía, pero hasta que yo no cerré esas puertas, yo no pude abrir la puerta que Dios tenía delante de mí. Porque hay una puerta que Dios tiene para ti y que de pronto tú no la estás viendo. Yo por eso oraba ahora mucho por esa claridad de parte del Espíritu Santo, para que esta noche tú salgas con entendimiento y que tú sepas cuál es la puerta que Dios está abriendo, esa puerta a la cual Dios está dando acceso. La puerta de acceso es para 3 propósitos. Lo primero es para tener acceso a su reino. Dios te abre una puerta para que tú accedas a su reino. El reino de Dios es su gobierno, el gobierno sobre nuestra vida. Porque cuando tú abres esa puerta de acceso, que es el reino y no la religión, entonces tú comienzas a darte cuenta cómo tú puedes dejar que Dios gobierne tu vida. Tú puedes entender que Dios puede gobernar tus pensamientos, que cuando llegan pensamientos que no son, entonces tú dices, Señor, tu reino, yo ya tengo acceso a tu reino. Y como tengo acceso a tu reino, este pensamiento que llegó a mi mente no me conviene. Yo lo cambio por un pensamiento de Dios. Y yo comienzo a pensar en lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes acceso al reino para que puedas controlar esas emociones. Para que en esos momentos difíciles de aflicción, aunque tú llores, tú no te quedes allí, sino que tú entiendas que hay un gobierno de Dios sobre tu vida. Y ese gobierno va a ser transversal a todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere hijos y hijas que vivan el reino, que tengamos acceso al reino. Pero el reino no es solamente el gobierno de Dios, es también que podamos orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Eso también es el reino de Dios. Es que esta noche podamos orar por alguien que esté enfermo y ese enfermo se sane. Porque es el poder del Espíritu Santo. No es el nuestro, ¿cierto? Es el poder del Espíritu Santo. El reino también tiene que ver con que en su nombre podamos echar fuera demonios. Que si hay alguien que tiene una atadura demoníaca,
pueda ser libre de esa atadura. Usted sabía que en muchas ocasiones, muchos de sus comportamientos tienen que ver porque hay influencias demoníacas. No posesiones, claramente, somos hijos de Dios, pero un hijo de Dios puede estar influenciado por un espíritu. Y usted dice, pero ¿por qué yo como que a veces estoy así, y en muchas ocasiones tiene que ver con eso? Pero ese acceso al reino te da la autoridad para echar fuera todo lo que no es de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Lo que pasa es que el reino, ese acceso al reino, también implica un tiempo de adoración, de oración, de rendición. Y a veces no queremos pagar el precio. Queremos como el acceso al reino así, derechito. ¿Cierto? Como que sin, dígame, yo soy un hijo de Dios, ya, deme todos los poderes. ¿Cierto? Actíveme los poderes. Y sí, los poderes se activan en la presencia de Dios. Porque Dios es el que te da el poder para vencer obstáculos, para vencer el pecado, la tentación, porque Dios te da el poder para poder orar por los enfermos, para que cosas sucedan en su nombre. Y en la historia que yo les conté, de esa gente que iba allí a la piscina y no entraba, al final se nos entró una pareja. Al final hubo una pareja que sí entendió. Y cuando lo, uy, mira, porque entraron, literal, yo los quería sacar, pero yo, bienvenidos. Y yo decía, wow, ellos sí no tuvieron problema, ellos abrieron la puerta, y ellos entraron a la piscina, una pareja, o sea, ya éramos dos parejas en la piscina, ¿cierto? Y con esto, ¿qué te quiero decir? Es que yo dije, ellos deben de conocer el lugar como nosotros. Ellos saben que a ese lugar ellos tienen acceso. Por eso ellos entraron. Los otros nunca habían ido a ese lugar. Pero esa pareja que entró allí, entró porque ellos sabían y conocían que tenían acceso a ese lugar. Y es que si tú en esta noche no logras entender que tú tienes acceso al reino de Dios, vas a seguir como los otros que iban y no entraban. O vas a ser como la pareja que dijo, yo tengo acceso a este lugar y yo voy a entrar y yo lo voy a disfrutar. Y ellos no pidieron permiso. Ellos entraron y se metieron a la piscina. Chao, ya, listo, ahí. Acceso al reino. Tú tienes una puerta de acceso al reino de Dios. Esa puerta también tiene el propósito de tener acceso a la misión de Dios. Mire, cuando Dios te da acceso al reino, cuando Dios te da una puerta de acceso, te hace partícipe de la obra de Él, de la misión de Él. Es decir, Dios te dice, yo te invito, Alejo, a que tú hagas parte de la misión de Cristo en la tierra. Una misión poderosa. Ese es el acceso que Dios nos da. Pero nosotros estamos demasiado azarados y demasiado preocupados por el día a día, porque yo tengo que conseguir esto, porque tengo que comprar, porque salió la ropa de marca, porque tengo que tener este reloj, porque tengo que cambiar el carro, porque un montón de cosas. Y ya lo vimos, yo ayer me veía un poquito como una entrevista que le hicieron a varias personas que salieron pues, digamos, damnificados con todo lo del terremoto, y me impresionaba que siempre en todos los entrevistados hubo algo que se repetía, y es, ya no me importa tanto todo eso, ya no me importa tanto lo material. Una persona dijo algo que me impactó, y es que alguien le regaló un billete de 100, yo no sé si era 100 que dijo de 100, pero digamos que 100,000 pesos, que si usted le regala un billete de 100,000, pues chévere, ¿no? Y ella dijo, y yo lo miré, y ya para mí no valía nada. Yo, y muchos decían, incluso los que no eran cristianos, decían, yo en esta tierra lo que vine fue a servir, yo tengo que ayudarle a otros, yo tengo que servir a otros. Y amada familia, yo no sé si tú vas a seguir tan afanado por tu propia vida. Y te voy a decir algo, Dios, esa vida que tú tanto estás cuidando, te la puede quitar en un momento. Ustedes saben que hay gente que perdió toda su familia, no solamente su casa, sino toda su familia. Yo decía, ¿y cuántas veces decimos, no, que la casa y quiere construir, y hágale esto, y póngale aquí? Chévere, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo que no. Y no estoy tampoco aquí promoviendo que no nos importe ya la vida.
Pero qué difícil es cuando eso se vuelve lo más importante. Cuando todo eso se volvió lo más importante, tú perdiste una puerta de acceso. La puerta de acceso a la misión de Cristo en la tierra. Es la misión más poderosa. ¿Sabes por qué? Porque si hoy Dios no lo quiere, Dios no lo permita, pasara un terremoto como pasó en Venezuela y perdiéramos absolutamente todo, lo único que no se puede llevar nadie es esa salvación que cada uno de nosotros tenemos. Irnos a la presencia con Cristo. Y a esos que tú le vas a compartir, a esos que tú le vas a hablar, a esos que tú le vas a decir, Jesucristo es real, Él vino a salvarte. Y eso no te lo puede robar absolutamente nadie. Eso es eterno, eso es participar en la misión de Cristo aquí en la tierra. Porque Él necesita, hay gente que dice Dios no necesita nada. Yo creo que Dios sí necesita manos y bocas aquí en la tierra. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿por qué este lugar no está lleno? Si ustedes creen eso, yo usted comenzaría a compartirle el evangelio a su hermano, a su amigo, a su primo, a su jefe, a su compañero de trabajo. Yo saldría a hacer algo para compartirle a alguien la palabra y hacer parte de la puerta de acceso que para mí es más brutal que todas, que es hacer la misión de Cristo en la tierra. Yo no me vendría sola a este lugar. Yo no me estaría sentando aquí cada 8 días o cada miércoles a recibir y ya. Yo estaría haciendo lo que Cristo hizo en su momento aquí en la tierra, y es poder ir y predicar del evangelio. Hay gente que dice, pues que yo no me conozco la Biblia. Usted no necesita conocerse la Biblia, usted necesita tener un testimonio. Un testimonio. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que si tú no tienes un testimonio en tu vida, entonces tú no sabes cómo compartírselo a otros. Porque si en tu vida no está pasando nada, si tú estás viviendo una religión y no pasa nada, ¿tú qué vas a compartir? Pero si tú tienes un testimonio, si tu vida está siendo revolucionada por Cristo, tú le vas a decir a alguien, yo necesito que tú creas en lo que yo creo. Tú le vas a hablar a una persona, tú no vas a dejar que tu familia se quede, así te digan que incómodo, mucho te vas a inventar las estrategias de la vida. Yo ya lo he contado aquí, pero como sé que hay gente nueva, yo tengo que contar algo, y es que mi familia llegó a Cristo precisamente porque me tuve que inventar una estrategia. Porque yo ya sabía que les hablaba de Dios, no, la iglesia, no, me decía, bueno, ya han contado un montón de cosas, muy apartadas, ¿cierto? Y yo una vez estaba en oración, y era tanta la sed y el hambre en mi corazón de que mi familia llegara al Señor, que yo le pedí al Señor que me diera una estrategia. Y Dios me dio una estrategia, me dijo que hiciera una cena, una noche de cena. Nosotros hace mucho tiempo íbamos a algo y eso se llamaba como el Shabbat. Entonces yo dije, voy a utilizar términos que a ellos como que les sea conocido. Entonces los invité a una cena y les dije que íbamos a hacer algo especial, y dentro de esa cena ahí estaba Joyber y Jenny, ¿no? Si se acuerdan de la cena. Yo le dije, Eri, invita a tu novio, invita a los papás de tu novio. Lady, si no estaba todavía con John, llega Lady, bueno, llegaron todos a la casa a la cena. Y todo el mundo estaba muy sorprendido de qué era lo que iba a pasar en la cena. Que tan raro, Alexandra haciendo una cena para todos en una noche. Yo no me así como de cocinar mucho, entonces era muy extraño. Yo cociné, yo les preparé, hicimos la cena, yo súper especial, súper lindo. Y al final de la cena yo les dije, fue mi mamá también, o sea, la mamá de mi esposo. Y yo les dije, yo quiero compartir esta noche algo. Y yo comencé utilizando una frase, porque yo sé que había varios allí que, cierto, que nada que ver con el cristianismo. Yo les dije, una familia que ora unida permaneció unida. Y yo, sí, sí, claro, obvio. Entonces yo quiero que oremos juntos esta noche. Y que yo quiero compartir una porción de la palabra. Hicimos una bendición de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Fue una noche súper especial. Y así arrancó mi familia a recibir de la palabra de Cristo. No fue que yo los llevé de una a la iglesia porque no iban a ir. Yo les llevé a Cristo a la casa. En una cena, y comenzamos cada 8 días. ¿En qué casa? Ay, la tuya, yo hago la comida, yo tal, y prendíamos las luces, y se volvió un pretexto.
pero tú tienes acceso a su misión. No digas, es que yo lo invito a la iglesia y no llega. ¿Qué estrategia tú vas a tener para compartir de Cristo con tu familia? No desmerites cada palabra que tú le siembras a una persona, porque la palabra de Dios nunca, nunca vuelve vacía. Amén. Y por eso, yo aquí me puedo quedar hablando más bien como de este punto toda la noche. Lo amo. Y el tercero es acceso a la intimidad con Dios. Acceso, es la tercera puerta, el tercer propósito. Acceso a la intimidad con Dios. Dios quiere íntimos. Por ahí hay un libro muy especial que se llama Dios tiene íntimos, no tiene favoritos, tiene íntimos. Hay gente que dice, no, es que yo soy favorito de Dios, y el libro se llama así, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y es verdad, hay gente que dice, ay, pero ¿por qué tal persona? Y parece que Dios como que le respalda más, le ayuda más. No, porque Dios tiene íntimos. Usted no tiene amigos íntimos en los que usted, esa gente que tiene acceso a usted, sabe cosas de su vida que nadie sabe. ¿Cuántos tienen personas hacia su lado? La mayoría, ¿cierto? La mayoría tenemos alguien, gente muy cercana, gente muy íntima, que sabe cosas que nadie sabe. Y el Espíritu Santo, con sus íntimos, le cuenta cosas que no le cuenta a otros. Y usted dice que, usted dice de pronto, pero Dios, ¿por qué no me habla a mí? Pero Dios, ¿por qué no me escucha mis oraciones? Pero ¿será que tú sí estás siendo íntimo con Dios? Ser íntimo es sencillo. Ser íntimo es ir a la presencia de Dios, es apartar un espacio para Él. Yo siempre lo recomiendo y es que Él, antes que tú hagas cualquier cosa, sea lo primero. Antes que tú te vayas, no sé, a hablar por teléfono, a hacer llamadas, a contestar correos, a irte para tu trabajo. Yo siempre recomiendo, lo primero que uno debería hacer en su día a día es conversar con su íntimo. Pero claro, cuando no es íntimo, tú lo dejas de último. Tú lo dejas para después. Porque no es íntimo, simplemente es una tarea o es una parte de lo que tú haces en tu vida espiritual. Y está bien, ¿no? Tampoco es que esté condenando que tú un día vas a orar. No, yo hoy saqué mi tiempo de oración en la noche, en la tarde, no. No estoy condenando eso. Pero no sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Cuando alguien es íntimo, tú le das la prioridad. Si el Espíritu Santo va a ser íntimo tuyo, tú tienes que darle la prioridad. De pronto no lo has hecho, pero tú lo puedes comenzar a hacer. Tú puedes comenzar a tener la decisión. Tú puedes comenzar a decirle, Espíritu Santo, despiértame la madrugada. Ay, usted dígale eso. Y me van a decir la otra semana a cuántos los van a madrugar. Porque Él es fiel. Usted le dice que lo despierte y lo despierta. Y no les haga raro que a las 3 de la mañana, que a las 4, que a las 5, no sé, ay, ¿por qué me estoy despertando a esta hora? El Espíritu Santo te está llamando a conversar con Él. Las horas más hermosas son en esos horarios donde todo está en silencio, donde no hay bulla, donde no hay distracción, donde no está el WhatsApp. Después, yo no digo que no, sí, pero es más retante. Necesitamos ser íntimos con Dios, abrir esa puerta de acceso, para que Dios en la intimidad te diga qué hacer, así como yo les contaba la estrategia que Dios me dio, y Él me dio cada detalle, las oraciones que tenía que hacer esa noche, o sea, todo me lo dio y me respaldó. Dios te puede dar las mismas estrategias para un negocio, para cómo llevar tu negocio a más, para cómo en tu familia haya mayor unidad, lo que tú estás anhelando, pero tú necesitas abrir esa puerta. De pronto esa puerta está cerrada, de pronto no la has abierto, de pronto hay inconstancia en la oración, de pronto a veces sí, a veces no, de pronto nunca le haces preguntas. Hay gente que entra en su espacio de oración y ora y ora y ora y ora y habla y habla y habla y nunca hace silencio. Y es un monólogo. A mí me encanta hacerle preguntas a Dios. Me encanta tener un conversatorio con Dios. Yo le hago preguntas y me quedo en silencio. No crean que es que entonces llega una voz y me dice,
hija mía, pastora Alexandra, no estoy hablando de eso. Simplemente hago silencio y llegan pensamientos a mi mente. Y yo comienzo a discernir cuando Dios me está hablando. Y comienzo a escribir. Pero tengo periodos de silencio, donde no solo hablo yo, tengo que escucharlo a Él. Ese simple y sencillo ejercicio desarrolla tu oído espiritual. Crece tu oído espiritual. Voy cerrando, que creo que me pasé un poquito. Voy cerrando con esta palabra que está en Apocalipsis. Ahí mismo entré en el versículo 3, pero voy a irme del 15 al 16. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Voy a saltar al 19. Yo reprendo